les invito a que me acompañen a leer en el pasaje que corresponde en esta mañana. Como muchos sabemos, se halla en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leerlo hasta el versículo 5. Y leemos la palabra del Señor, la visión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dice el Señor a través de su palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El pasaje que acabo de leer ahorita es un pasaje que consta de solamente 5 versículos. Y es un pasaje el cual yo de manera personal he estudiado durante la semana y quizás ustedes han leído también. Y es un pasaje bastante interesante, diría yo, interesante. Es un pasaje que con claridad nos damos cuenta de que habla de cosas que van a suceder. Esto es conocido por nosotros, la iglesia cristiana, como la escatología. Si recordamos, la escatología son acontecimientos ¿qué? Futuros. Esos son acontecimientos que van a suceder, no acontecimientos, digamos, cercanos o incluso eminentes. La mayoría de ellos no son así. Todos tienen un carácter futuro. Incluso si recordamos, la primera carta entre esos temas que se expusieron también fue un tema escatológico. Recordemos capítulo 4, capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses, hablaba de esto. Hablaba acerca de los que morían y acerca de aquellos que estaban vivos y tenían una esperanza de que el Señor lo viniera a buscar. Y de manera similar, podemos ver a comienzo de este capítulo 2, cómo de manera drástica Pablo cambia el tema que él venía tocando en el capítulo 1. Porque lo que ya Pablo va a comenzar a hablar en este capítulo 2 tiene que ver más con la vida de ellos como iglesia. Y quizás alguien puede decir, pero ¿por qué si esa escatología, sea algo futuro, cómo eso afecta a mi vida como cristiano? ¿O qué tiene que ver eso conmigo? Y quizás por esa razón muchas personas no le prestan atención a lo que va a suceder. Ellos simplemente viven en el presente, en el hoy. Y quizás muchos creyentes cristianos han caído en el mismo error que cae el mundo. Lo que va a suceder mañana no me importa, voy a vivir el presente. Pero cuando usted lee estos 5 versículos se dará cuenta de algo al final de todo. Se dará cuenta de que la escatología es realmente importante para nosotros como iglesia. Porque la escatología habla de algo futuro. Y todo creyente, todo hijo de Dios debe tener una esperanza en el Señor. Y la esperanza habla acerca de algo que se espera, no algo que se ha obtenido en el presente. Por esa razón veremos cómo no podría decir pequeño fallo, porque las consecuencias de este error escatológico están afectando de manera directa a la vida cristiana de los hermanos de Tesalónica. Y es que lo que vemos en el capítulo 2, del 1 al 5, es que hay un error escatológico. Y ese es el título, por cierto, de la primera división de este pasaje. La primera división de este pasaje es de versículo 1 al 2
tiene por título un error escatológico. La segunda división entonces sería del versículo 3 al versículo 4. Y del 3 al 4 lo que veremos es la corrección apostólica. Veremos cómo Pablo corrige este error que tenían estos hermanos. Y por último, que sería nuestro versículo 5, es donde nos habla acerca de que estos hermanos conocían muy bien lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Y tiene por título, ustedes lo sabían. Pero en el nombre del Señor, de que nosotros podamos entender todas las verdades que este pasaje expone a cada uno de nosotros. Comenzamos. Versículo 1, dice el apóstol Pablo. Y presta atención porque este versículo 1 nos va a hablar de qué el apóstol Pablo va a hablar en este pasaje. Dice el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Dese cuenta de que este ruego se conecta de manera rápida con el versículo 2. Pero antes de continuar, quisiera que prestemos atención a lo que el apóstol Pablo está mencionando. Pablo aquí dice, la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que nosotros podamos distinguir o entender de forma clara a qué se refiere el apóstol Pablo. Porque ustedes muchas veces han escuchado de que Cristo viene. Cristo viene. Unos dicen Cristo viene, esperamos el arrebatamiento, el Señor viene por su iglesia. Otros también dicen Cristo viene a la tierra y va a derramar juicio sobre ella. ¿Recuerdan? El sermón pasado de eso se hablaba. De que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vendrá y va a derramar juicio sobre aquellos que atribulan al pueblo del Señor. Entonces, ¿a qué hace referencia el apóstol Pablo cuando dice la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál venida? ¿Para qué será esta venida también? Son preguntas que el mismo versículo 1 responde. Y es que lo que da claridad es la misma palabra del Señor. Ir a otro pasaje, ciertamente se puede hacer, pero la respuesta siempre estará en la palabra del Señor. Porque el versículo 1 también dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él. Este pequeño fragmento del versículo 1 es importante para entender cuál venida es esta. Porque esta pequeña frase lo que nos muestra es el carácter específico de esta venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque transmite la noción de que nosotros, la iglesia, que esos hermanos de Tesalónica, se iban a juntar con el Señor por la eternidad. ¿Y sabe esto? Esta frase, este versículo 1, es una clara referencia acerca del arrebatamiento. Si no vayamos o recordemos en la primera carta del capítulo 4, que es el versículo 13 al 18, Pablo habla acerca de esto. Habla acerca de la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, para que no te entristes, como los que no tienen esperanza. Porque dice el apóstol Pablo de que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vendrá por su iglesia. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, lo que hayamos quedado, que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? Capítulo 4, Pablo habla acerca de la venida del Señor. Y Pablo, de manera clara, habla acerca de que la iglesia se reúne con su Señor, se reúne con Cristo. Y exactamente esa misma noción es la que hace en el versículo 1, porque Pablo dice, venida del Señor Jesucristo, y conecta ¿con qué? Con la reunión con Él, con el estar con el Señor. Por lo tanto, no podemos confundir esta
venida de nuestro Señor Jesucristo con lo que se conoce como el día del Señor. Como el día que, por cierto, el capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses hace referencia, un día de juicio. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 5, la primera carta dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. A veces nosotros pensamos que todo está totalmente claro, pero la realidad es que siempre tratamos o fácilmente nos confundimos de un día con otro. Y digo que fácilmente porque yo esta semana hablaba con un hermano en Cristo y este hermano compartía con él el texto, y mientras compartía con el texto con él le explicaba qué es el día del Señor y qué es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aún así, aunque le explicaba, se confundía, pero por los términos que se usaban. Por esa razón es importante lo que el apóstol Pablo dice o va a decir después, y Pablo dice: hermanos, recordaos, recuerden que ustedes lo sabían, hermanos, recuerden que yo se lo había dicho. Usted puede buscar un buscador de palabras bíblico, hay uno digital, usted pone la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Señor, y se dará cuenta que el apóstol Pablo la usa muchísimo en la primera carta y siempre la relaciona con la esperanza de estar con el Señor. ¿Recuerdan el versículo 9 y 10 cuando dicen de que estos hermanos, a escuchar la palabra de Dios, habían cambiado su forma de vida? Versículo 9 dice: ellos se apartaron de los ídolos. ¿Pero por qué? Dice el versículo 10: porque ellos esperan al Dios verdadero. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Este Hijo quién es? Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Se da cuenta? Dios nos va a librar. Dios libra a sus hijos. Dios libra a su pueblo de la ira venidera. Y lo mismo también lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que después que Pablo dice esto, ¿sabe qué dice Pablo al final de este pasaje? Dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y al final del pasaje, en donde el apóstol Pablo habla acerca de la venida del Señor, habla acerca del arrebatamiento, que es la esperanza de la iglesia, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo en el versículo 18 cuando termina? Dice lo mismo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, no había una esperanza más grande, más maravillosa para una iglesia que estaba siendo perseguida, para una iglesia que estaba sufriendo, que la idea de que Dios iba a venir a buscarlos. Y ese sufrimiento de alguna manera hacía que estos hermanos desearan intensamente que ese día llegara. Ese día en el cual el Señor Jesucristo vendría y se los llevaría. Y como dice el pasaje, estaremos siempre reunidos con el Señor. Entonces recuerde, cuando Pablo dice venida nuestro Señor Jesucristo, es que igual a arrebatamiento. Cuando Pablo dice día del Señor, que es la palabra que usa en el versículo 2 y también usa en el versículo 2 del capítulo 5 de la primera carta, se refiere a un día de juicio. Son dos días totalmente diferentes. Pero mire lo que sucede. La primera carta nos revela, por los pasajes que ya leí, que estos hermanos tenían una esperanza, la esperanza del arrebatamiento. Ellos esperaban al Señor que los viniera a buscar para ser librados de la ira que habría de venir sobre el mundo. Ellos lo esperaban. Pero sucedió algo. Y es por el cual el apóstol Pablo toma nuevamente el tema escatológico. Y es que Pablo dice: os rogamos, hermanos.
Se cuenta, es un ruego del apóstol Pablo. Pablo está pidiendo prácticamente de rodillas: hermanos, se los pido por favor, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Se da cuenta? Porque dice, usted tiene un modo de pensar, o sea, usted tiene un pensamiento diferente. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo le dice esto? Porque Pablo dice, sus mentes, hermanos, han sido saturados. Sus mentes han sido transformadas por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Y esta verdad, hermanos, había cambiado la forma en la cual ellos vivían la vida y veían la vida. Eran unos hermanos que tenían una comodidad, una estabilidad social con su familia, con sus amigos, vecinos. ¿Pero qué? Pero que era unida, fortalecida por una adoración pagana a los ídolos. Y ellos, ¿saben qué hicieron? Rechazaron eso. Aunque rechazar eso era igual a ser rechazado por su pueblo. Era igual a ser perseguido por su pueblo. ¿Pero por qué ellos hicieron esto? Porque la verdad de Dios les había alcanzado. Por eso. Recordemos el capítulo 2 de la primera carta. Ellos escucharon la palabra de Dios como lo que es, como la palabra de Dios. Y la recibieron en sus corazones. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, ustedes tienen toda la doctrina. Ustedes conocen muy bien las cosas. Por eso os pido, hermanos, que no se dejen mover fácilmente. Este término que el apóstol Pablo usa aquí de no dejen mover fácilmente, es un término que se empleó en Hechos capítulo 16, versículo 26. Y se emplea para aludir a un fuerte terremoto. También es un término usado para hacer referencia a una embarcación que de alguna manera se retira o su ancla se mueve de lugar en medio de una gran tormenta. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, hermanos, ustedes ya tienen una verdad, tienen la verdad que los ha traído a la luz, a nuestro Señor Jesucristo, como dice allá en Judas, en la epístola de Judas, tienen una fe una vez dada a los santos, una revelación, o sea, la palabra de Dios infalible, que no tiene equivocaciones, no tiene contradicciones. Le dice, hermanos, no solamente acepten esta verdad, sino también permanezcan en ella. Porque para el apóstol Pablo le dice a ellos, hermanos, pongan resistencia. ¿Pero resistencia a qué? ¿Qué tenían ellos que resistir en esos momentos? El versículo 2 lo dice. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera que también nos demos cuenta de que no solamente Pablo le pide a los hermanos, no dejéis mover fácilmente, sino también dice, ni os conturbéis. Esta palabra significa o describe un estado de agitación, es un estado de alarma. Fácilmente yo me puedo imaginar a una persona que se le enciende su casa y sus aparatos están siendo quemados, o como hoy en día vemos en las noticias, como debido a que ha llovido mucho, muchas casas se llenan de agua y las personas pierden sus electrodomésticos, nevera, cocina, pierden sus cosas y prácticamente quedan en la calle. Son personas que por causa de esto se conturban, o sea, están conturbados, o sea, están alarmados, agitados por lo que está sucediendo. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos, hermanos, estén agitados, no estén alarmados. ¿Por qué? Porque esta agitación y esta preocupación se había apoderado de esta iglesia. Es impresionante ver
que una iglesia que está haciendo las cosas bien está agitada. Está agitada, está alarmada. ¿Se acuerdan? Los hermanos estaban también alarmados, estaban agitados en el capítulo 4 de la primera carta. ¿Pero por qué? Porque ellos decían, si nosotros esperamos la venida del Señor, ¿qué sucede con mis hermanos que han muerto por causa de la persecución? ¿Qué sucede con ellos? ¿Se han perdido la venida de nuestro Señor? Ellos están agitados, preocupados. Y Pablo les dice a los hermanos, no se preocupen por ellos porque ellos también van a resucitar entre los muertos cuando el Señor venga. Y dice, hermanos, consolados, descanse en el Señor, no estén agitados, no estén conturbados. Eso es lo que el apóstol Pablo dice ahora en este pasaje, no conturbéis. Pero ahora, una pregunta, ¿por qué los hermanos están alarmados ahora? Si ya esa controversia acerca de los hermanos que habían muerto ya estaba aclarada en la primera carta. El versículo 2 nos dice, ni os conturbéis, porque ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que si fuera de Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando dice aquí, el día del Señor está cerca, esta traducción, como muchas otras que tienen ustedes, de seguro en sus manos, la traduce de esta manera, de que el día del Señor está cerca. Recuerde que el día del Señor es un día de juicio, ya eso se explicó. Pero esta palabra está cerca, quizás no es una buena traducción o una traducción que realmente muestre lo que el apóstol Pablo dijo en el original. La traducción correcta, y es la que muy pocas traducciones tienen acerca de este texto, es que el día del Señor ha llegado. El problema no era de que algunos decían de que el día del Señor, o sea, el día del juicio estaba cerca, no. El problema era que ellos decían, ya ha llegado, estamos en el día del Señor, en el día del juicio. Y exactamente este anuncio, este mensaje, era el que causaba, ¿qué, hermanos? Conturbación, alarma. Causaba que estos hermanos, como a manera de un terremoto, se estremecieran. Y cuando usted ve esto, usted ya entiende entonces por qué el apóstol Pablo le dijo a ellos, le dijo a los hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermanos, lo que estamos viendo, estamos presenciando en este capítulo 2, es como una herejía, como una falsa doctrina se había introducido en esta iglesia cristiana. Es increíble ver, hermanos, que nosotros hemos visto a través de los textos y los pasajes que hemos leído, tanto de la primera carta como de esta carta, que estos hermanos son una iglesia de ejemplo, son una iglesia que debemos seguir como pueblo del Señor. Pero así también podemos ver con tristeza cómo también ellos tuvieron problemas. El problema de estos hermanos fue que ellos habían permitido de que algunos hombres expusieran y presentaran una doctrina falsa y ellos, ¿saben qué hicieron? La creyeron. ¿Por qué razón? Porque esta conturbación tenía que ver con el hecho de que si ellos esperaban la venida del Señor Jesucristo, o sea, el arrebatamiento, y estos ya decían de que el día del Señor ya había venido, ¿qué sucede entonces? Ellos se preguntan y dicen, ay, pero ¿qué pasó con el arrebatamiento? ¿En dónde quedó? O incluso podrían decir, entonces, ¿por qué estamos sufriendo? Entonces, el sufrimiento, esta persecución es causa de la ira de Dios sobre nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Esto es lo que preocupaba a los hermanos. Y decían, wow, estamos sufriendo la ira de Dios y esa ira será derramada sobre nosotros. ¿Qué está sucediendo? Y esta conturbación, esta alarma, nunca hubiese tenido lugar en la iglesia de Tesalónica si ellos nunca la hubiesen creído. Si estos hermanos lo hubiesen rechazado, entonces ellos estuvieran tranquilos, reposados, porque ellos sabían y entendían de que el arrebatamiento era un acontecimiento que sucedería primero y mucho antes que el día del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice
hermanos, no se dejen mover, no deben moverse. Y esto me hace recordar las palabras del apóstol Pablo allá en Efesios, donde le dice a los hermanos de allá, de esta región, de Éfeso, le dice: hermanos, no os dejan engañar por fábulas, por doctrinas de demonios, no permitan eso. Estos hermanos se habían dejado engañar. ¿Pero de qué manera? ¿De qué forma? Versículo 2 nos presenta 3 medios o 3 formas en las cuales Satanás engañó a estos hermanos. Cuando digo Satanás, hago referencia a que Satanás mismo está detrás de todo esto. Estos hombres son falsos maestros, pero estos falsos maestros obedecen al designio de Satanás, porque recuerden de que Satanás, este nombre muy conocido por muchas personas, significa adversario, significa enemigo. Y si Satanás es el enemigo de Dios, también es el enemigo del pueblo de Dios. Y recuerden, él es mentiroso, engañoso. Y exactamente eso es lo que Satanás estaba haciendo con estos hermanos. Los estaba engañando. ¿Cuáles son estos medios? Hay 3. Dice, ni por espíritu. Primer medio, espíritu. Esto hace referencia quizás, y de seguro es así, a una supuesta revelación divina que quizás estas personas que habían engañado a estos hombres, a estos hermanos, le habían profesado o dicho. Puede hacer referencia a un falso profeta. Y eso lo podemos ver con claridad en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, cuando el apóstol Juan diese cuenta de que esta información no era una información exclusiva del apóstol Pablo, y Pablo conocía solamente lo que había sucedido. No. Los hermanos, la iglesia primitiva manejaba muy bien la escatología. Ellos la tenían. El apóstol Juan dice, en el versículo 1 del capítulo 4, amados hermanos, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si es un falso profeta, entonces su profecía es falsa. Exactamente es un modo, una manera en la cual quizás, como lo presenta el versículo 2, ellos fueron engañados. Venían hombres diciendo que eran profetas y daban una supuesta, una falsa revelación de que el día del Señor ya había llegado. Y esto no les suena quizás algo que se mueve hoy en día muchísimo en nuestras iglesias, en la iglesia cristiana. Dios me dijo, el Señor me reveló en un sueño. Yo escuché la voz de Dios. Hay una nueva revelación. ¿Eso no le parece familiar? Estamos acostumbrados a eso. Y si usted está sentado en una camioneta y de repente alguien se monta en la camioneta y comienza a decirte que Dios le habló. Si Él me dice que le habló a través de la palabra, yo también estoy de acuerdo. Dios sigue hablando, pero a través de esta palabra. No sé si aquí algunos tienen teléfonos inteligentes. Sí, creo que la mayoría tiene, quizás tienen. Y muchos usan WhatsApp. Eso casi que algo obligatorio. Si un teléfono inteligente, tienes que usar WhatsApp. Y sucede algo interesante con el WhatsApp. Y quizás que muchos se pueden reír. Y es que el WhatsApp se tiene que actualizar constantemente. Llega un tiempo donde esa versión de WhatsApp se vence. Y como se vence, tienes que actualizar la nueva para poder usar esta red social. ¿Y sabe algo? Si esta doctrina o falsa enseñanza de que todavía Dios sigue revelando nuevas cosas, es para que nosotros estemos conturbados, estemos preocupados, porque a cada minuto y cada instante hay una actualización de la revelación de Dios. Y usted puede decirse, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Acaso eso que ya Dios dijo aquí en la palabra que está escrito ya está invalidado por una nueva revelación? ¿Se da cuenta? Es para que estemos conturbados, igual que estos hermanos de Tesalónica.
pero no debe haber con conturbación alguna, porque no debemos dejarnos mover de nuestro modo de pensar. Nuestro modo de pensar bíblico es que hay una sola verdad, una completa revelación, y que este canon ha sido cerrado en el Apocalipsis. Una revelación fuera de esta escrita es falsa. El apóstol Pablo lo está diciendo, ni por espíritu. Pero también Pablo dice y presenta otro medio que Satanás usa, la palabra. Y esto se refiere a un sermón, a un discurso. Pero también dice por medio de una carta. Esto se refiere a un informe escrito, algo que se escribe. Y estas dos, la palabra y la carta, hacen referencia a que muchos de estos hombres también estaban diciendo que habían escuchado a Pablo dar un discurso donde Pablo decía de que el día del Señor ya había llegado. Y que incluso muchos habían escrito una carta y le habían enviado a estos hermanos de Tesalónica diciendo de que era Pablo. Y ahí la importancia que Pablo al final de esta epístola, él reafirma la autenticidad, o sea, la veracidad de que esta carta era de él. Y Pablo lo dice, versículo 17 del capítulo 3. La salutación es de mi propia mano, dice, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. O sea, Pablo pone su firma distintiva y Pablo dice, yo soy el que estoy escribiendo. Y si alguien por ahí viene diciendo que Pablo escrito otra carta o que Pablo dijo algo que se contradice a lo que yo les he enseñado anteriormente, Pablo dice, no lo creáis, no se dejen mover. Por eso, cuando Pablo dice aquí, no se dejen mover, hace referencia a una resistencia que debe poner el creyente. ¿A qué? A los falsos profetas, a los falsos maestros. Debemos resistir. Judas dice, hermanos, debemos contender ardientemente por la fe. Debemos pelear, batallar por ella. Pablo dice, hermanos, no crean este mensaje, esta herejía de que el día del Señor ha llegado y que ustedes están sufriendo la ira de Dios porque ustedes están siendo perseguidos. Pero Pablo no solamente le dice no crean esto, sino también les recuerda nuevamente por qué razón era imposible de que ese día lo estuvieran viviendo ellos. Y por esa razón la segunda división, que comienza a partir del versículo 3, tiene este nombre, corrección apostólica. Pablo comienza el versículo 3 diciendo, nadie os engañe en ninguna manera. Pablo reafirma y confirma lo que ya había dicho antes. Y esto de alguna manera nos muestra que Pablo dice, si por alguna razón yo no he nombrado algún medio que Satanás también ha usado para con ustedes, para engañarlos, no se dejen engañar igualmente, no lo hagan. Y es que Pablo conoce y entiende, y nosotros también deberíamos entender esto mismo, de que Satanás es muy astuto. Satanás a la hora de mentir es muy creativo. Es muy creativo y por eso Pablo dice, no se dejen engañar de ninguna manera, ninguna forma, ningún medio, no lo hagan. ¿Por qué, hermanos? Porque para que venga este día del Señor tiene que acontecer previamente, o sea, antes, algunas cosas. Y eso es lo que comienza a verse a partir del versículo 3, porque dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo dice, no se dejen engañar porque es imposible de que estén viviendo el día del Señor, porque antes que venga este día tiene que haber apostasía y se tiene que manifestar, revelarse el hombre de pecado. Pero quizás aquí algunos no saben qué es la apostasía.
quisiera recordar nuevamente qué es la apostasía. La apostasía en la palabra griega, en el griego, está compuesta de dos partes. La palabra apo, que significa caer, alejarse de, o sea, apartarse, y la otra parte de éxtasis, que significa rebelión. Y esta palabra en el griego se usaba para hacer referencia o señalar alguna revuelta política o militar, algún tipo de rebeldía. O sea, si hay un soldado que está en un ejército y por alguna razón deserta o se aparta o incluso apoya al enemigo, ¿qué es ese soldado? Un apóstata. Él está haciendo un acto de apostasía porque está apartándose, alejándose, rebelándose contra su gobierno, su comandante, el ejército en el cual él pertenece. Exactamente a esto hace referencia el apóstol Pablo cuando dice, para que este día venga, primero tiene que haber apostasía, tiene que haber una rebelión, tiene que haber un apartarse, alejarse. Por eso el apóstol Pablo dice, para que este día acontezca, no puede venir sin antes suceda que un abandono deliberado de una profesión anterior de fe, lealtad o compromiso. Pero la pregunta es, y quizás muchos aquí digan, pero ¿acaso no estamos viendo la apostasía en nuestros días? ¿Acaso no vemos y tenemos ejemplos suficientes para ver que hay muchos apóstatas, hombres falsos, hombres que se han apartado de la verdad del evangelio para predicar un evangelio diferente? Y como dice el apóstol Pablo, no es que no haya un evangelio diferente, sino que muchos lo han pervertido, lo han dañado, lo han modificado. Y se cuenta que Satanás nunca inventa una nueva mentira, no. Satanás lo que hace en el principio lo sigue haciendo en el presente. Agarra la verdad de Dios y la modifica a su antojo. Eso es lo que él hace. Eso fue lo que hizo Satanás allá en el huerto del Edén y aún todavía sigue siendo en el presente. Los hermanos tenían un conocimiento claro. Arrebatamiento, día del Señor. ¿Y qué hace Satanás? Agarra estas cosas y las invierte, las modifica a su antojo para engañar a los hermanos. Satanás no inventa un día nuevo. Él no lo hace. Él lo que hace es que engañar a los hermanos con algo que ellos ya conocían. Algo familiar para ellos. Por esa razón la apostasía refleja esto. ¿Y qué es la realidad? Es que esta apostasía que el apóstol Pablo hace referencia aquí puede de alguna manera evidenciarse en el presente. Pero la apostasía que se ve en este versículo es una apostasía total, completa, no parcial. Y eso se puede entender, quizás muchos no me entienden de qué estás hablando. Otro texto nos puede mostrar. Por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Por qué sabemos? Dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Recuerdan? Pablo dice que el anticristo va a venir. El hombre de pecado, es él el anticristo. Pero mira lo que dice Juan, dice, así ahora, presente, que dice, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Luego dice allá en capítulo 4, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Se da cuenta, él viene en futuro, una persona, el anticristo es una persona, él va a venir. Pero ¿qué dice? Ahora, dice, este espíritu ahora está operando en el mundo. Dice que vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué está en el mundo? El espíritu del anticristo. Él está operando. ¿En quiénes? En la gran gama, y usted puede elegir y puede investigar de Apóstata, Cas Luna y muchas otras personas más, Maldonado, y wow, todos los días nace y crece otro apóstata. Incluso no tiene que
investigarlo. En su comunidad quizás haya muchos también. Hombres que hablan de prosperidad, hablan de nuevas revelaciones, hablan de sanidades, de sacar demonios y todas estas cuestiones, son falsos profetas. Pero aquí esta apostasía, para poder entenderla tenemos que seguir leyendo, porque esta apostasía se conecta de manera directa con el hombre de pecado, con el anticristo. Porque debemos, para entender este tipo de apostasía, debemos identificar a su personaje principal. ¿Quién es este personaje principal? El hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El hombre de pecado es también descrito o nombrado por Daniel, profeta Daniel, Antiguo Testamento. Lo nombra como un príncipe que ha de venir, Daniel 9:26. También es conocido como el cuerno pequeño, Daniel 7:8. Juan en Apocalipsis lo llama la bestia, Apocalipsis 13, del 2 al 10 y 13:18. Pero es conocido por la mayoría de nosotros como ¿qué? Como el anticristo. Se da cuenta que la palabra anticristo es muy usada por el apóstol Juan en sus cartas. O sea que con toda claridad podemos ver que estos textos que aquí se leen, donde el apóstol Pablo dice de que se manifieste el hombre, se da cuenta de que hace referencia a una persona. Cuando usted lee los pasajes de Daniel, de Apocalipsis y todos los que hablen de este ser, se da cuenta de que es claro al decir de que no es solamente un espíritu que opera en el mundo, sino también que será una persona. Es una persona. Muchos hombres dicen que el anticristo ya está presente mediante el sistema que se quiere establecer de orden mundial. Según lo que dice el apóstol Juan, es cierto, el espíritu del anticristo está operando. Pero también es cierto que se espera de que ese hombre, el anticristo, una persona, un ser humano, como nosotros, se manifieste. Pero no será un ser humano cualquiera. Porque mira lo que dice, versículo 4. Y dése cuenta que este versículo 4 habla y describe la apostasía que nombra el versículo 3. Esta apostasía es la que va a llevar a cabo y va a ejecutar el anticristo, este hombre de pecado. Dice, el cual, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta? Esta apostasía, hermanos, es más grande, es completa, absoluta, que la que nosotros podemos ver en el presente. Quizás nosotros nos quedamos impresionados al grado en el cual han llegado todos estos apóstatas, incluso al tener signos satánicos en sus iglesias, de manera, digamos, cautelosa, que la gente aplaude, dice, ese es un hombre, el Señor, y atrás tienen ahí los signos satánicos que utilizan estos hombres que adoran a Satanás. Pero esa apostasía que vemos en el presente no se compara para nada con lo que va a suceder en el futuro, con lo que va a ser este anticristo. Porque este anticristo, esta persona, ¿qué va a hacer? Se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Para poder entender esto, podemos ir también a Daniel nuevamente. Y Daniel nos dice que esta es la abominación de la desolación. Incluso también Jesús lo dice en Mateo 24, del 15 al 21. Dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, dice, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. El que esté en la azotea,
no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Por qué? Porque dice que habrá entonces, versículo 21, una gran tribulación, tan grande será que nunca este mundo la ha experimentado. ¿Pero por qué? Porque Daniel 11:36 dice: y el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Este rey es el anticristo. Y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. ¿Quién es el Dios de los dioses? El verdadero Dios, nuestro Dios. ¿Y qué dice? Dice, Él prosperará. O sea, Él va a estar bien, va a estar muy cómodo. ¿Hasta qué? Hasta que se haya cumplido el decreto que Dios ha dicho de que este hombre será juzgado. Dice, no le importarán, versículo 37, los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro Dios, porque Él se ensalzará sobre todos ellos. Hoy en día en el mundo conocemos lo que se llama el politeísmo. ¿Qué es politeísmo? Relación, armonía o la existencia de muchos dioses, de muchas religiones. Y se cree, porque Daniel habla de 7 semanas, que en la mitad de ellas, o sea, ya cuando se transcurran los primeros 3 años y medio, va a suceder esto. Este hombre va a ser visto como un líder mundial, un hombre que va a traer la paz y la armonía al mundo, donde los problemas que tenemos hoy en día, como que no hay alimento, como que no hay trabajo, como que el dinero no me alcanza, como que mi nevera está vacía, Él lo va a solucionar de manera parcial, momentánea, pasajera. Pero cuando se cumplan 3 años y medio, este hombre sabe qué va a hacer, algo que no había hecho antes. Porque cuando Él se monta al poder, Él va a estar de acuerdo en que los cristianos, los católicos, los mormones y otro tipo de religión. Pero justamente aquí, Pablo hace referencia a una apostasía tan grande que él va a ir a Jerusalén, la ciudad de Dios, y se va a sentar en el templo de Dios y se va a proclamar Dios en la tierra. O sea que eso de religiones, catolicismo, cristianismo y muchas otras más ya no van a existir. ¿Por qué? Porque Él va a demandar una sola oración a su persona. Quizás aquí muchos pueden pensar de que este es Satanás mismo. Y la realidad es que no es Satanás, sino es un hombre que como ningún otro hombre va a ser influenciado completamente por Satanás. El poder, la autoridad que tendrá será dada por él. Pocas palabras. Este hombre personifica mejor que nadie la apostasía, bajo la plena influencia, por supuesto, del diablo, de Satanás. ¿Se da cuenta? Esto no ha sucedido todavía. Todavía no lo hemos visto. Por lo tanto, Pablo le dice a los hermanos, para que el día del Señor venga, tiene que pasar primeramente esto. Tiene que levantarse este hombre de pecado del anticristo, rebelarse contra todo tipo de Dios, o sea, contra todo tipo de Dios pagano y contra el Dios verdadero, y hacerse pasar por Dios y establecer una sola adoración a Él. Está claro que esto no ha sucedido y por lo tanto los hermanos, como también nosotros, no debemos creer o pensar de que ha llegado el día del Señor. Porque exactamente este acontecimiento, ¿sabe qué va a hacer? Va a abrir las puertas del cielo para que Dios comience a derramar su ira sobre el mundo. Justamente cuando Satanás haga esto, que se rebele contra Dios, va a hacer derramar la ira de Dios. Y Él va a perseguir al pueblo de Dios que esté en ese presente. Por eso Daniel dice, corran a los montes, huyan, porque ustedes serán perseguidos. Y otro texto también hace mención a que los creyentes de ese tiempo serán puestos en las manos de este hombre
durante 3 años y medio. O sea, ellos van a ser sacudidos, perseguidos, eliminados por este ser. ¿Y sabe qué hace el apóstol Pablo? A manera de paréntesis, después que dice esto, versículo 5, hace una pregunta retórica. ¿Y no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Cuando usted lee esto y se va a la gramática, se da cuenta que esta palabra os decía, lo que nos habla de un tiempo pasado imperfecto, que se utiliza, ¿sabe para qué? Para indicar que una acción ha sido repetida. ¿Pero en qué tiempo? En un tiempo antiguo, o sea, en el pasado. O sea, Pablo dice, hermanos, yo digo esto y esto, el anticristo, tienen que venir primero, tiene que haber este tipo de apostasía para que el día del Señor venga, ustedes deben esperar al arrebatamiento, tengan la esperanza en el Señor. Todo esto, hermanos, yo ya se lo había dicho. O sea, Pablo dice, yo le había dicho ya esto a ustedes, ¿no? ¿Acaso no se acuerdan de que yo se lo había dicho a ustedes cuando yo estaba con ustedes? Y es interesante porque cuando vimos la primera carta supimos o sabemos que Pablo estuvo muy poquito tiempo con estos hermanos, pero aún así fue suficiente para que estos hermanos fueran equipados, dotados de las verdades de Dios. ¿Para qué? Para que no hubiese sucedido esto que ellos estaban experimentando en ese preciso momento. Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Lo que podemos ver en esta iglesia de Tesalónica es que exactamente es lo que había sucedido entre ellos. Una herejía destructora estaba causando mucho daño en este pueblo del Señor. Satanás nunca va a poder quitarle su salvación si es que ya la tiene en el Señor Jesucristo. Nunca. Ese que la salvación se pierde, esa es una mentira. Una mentira más de muchas. Satanás nunca podrá hacer eso. Pero Satanás sí puede zarandearlo a usted, y mucho. Lo puede sacudir de tal manera como un terremoto. Y usted incluso puede pensar, wow, he perdido la salvación, pero no la has perdido. Tu salvación está segura en Él. Pero por tu irresponsabilidad, ¿qué sucede? Satanás te ha sacudido. ¿Recuerdan Pedro, el apóstol del Señor, el que estuvo con Él, que estaba muy cerca de Jesús? Él negó al Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque él estaba confiado, estaba tranquilo. Él estaba como los hermanos de Tesalónica, estaban tranquilos. Por eso Pablo dice, hermanos, dense cuenta de que ustedes están siendo atacados. Están siendo atacados. Por eso también Judas, este hombre del Señor, que aunque no era un apóstol, era un líder de la iglesia cristiana, no se confunda con Judas Iscariote, no. Ese es un hijo de perdición, hijo del diablo, como dice la palabra del Señor. Este hombre, líder del pueblo del Señor, dice, hermanos, deben contender ardientemente por la fe. Hermanos, dense cuenta que estamos en una guerra. Muchos piensan que la guerra espiritual es sacar demonios. Pero la guerra espiritual no es eso. La guerra espiritual, cuando leemos su palabra, hace referencia a una guerra de pensamiento, de lo que se cree. Por eso Pablo le dice a los hermanos, ustedes están siendo atacados por Satanás y no se están dando cuenta. Están alarmados, están sufriendo porque Satanás los está atacando y ustedes no están dando respuesta al ataque de Satanás. Cuando de forma resumida vemos el pasaje, podemos sacar muchísimas resoluciones. La podemos sacar al ver cómo Pablo ataca el problema de estos hermanos. Pablo nos llama, hermanos, a recordar cuál es nuestro credo, cuál es nuestra fe. Debemos recordar en quién hemos creído.
¿Sabe para qué? Para no ser confundidos. Debemos recordar en quién hemos creído, nuestro credo, nuestra fe, la verdad de Dios, que hemos como hijo de Dios siendo portadores de ella. Debemos abrazarla, pero también debemos mantenernos en ella. ¿Recuerdan la palabra del Señor Jesús? ¿Alguien quiere ser mi discípulo? Realmente mi discípulo, Jesús dice, permanezcan en mis palabras. Porque el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Es otra resolución que podemos sacar. No me dejaré mover. Pablo nos llama a nosotros, mediante la inspiración del Espíritu Santo, a que debemos presentar resistencia ante los ataques de Satanás, cuyos instrumentos son estos falsos maestros, falsos profetas. Pero también tenemos un llamado a recordar nuevamente todas aquellas cosas que ya hemos escuchado. ¿Recuerdan? Eso que se ha dicho muchísimas veces, debemos recordarnos nuevamente el Evangelio. Esa verdad nuevamente se ve revelada en este pasaje. Porque Pablo nos llama, el Señor nos llama a reflexionar, a ver la importancia de recordar y meditar en cada verdad bíblica que hemos recibido antes. Y esto solamente es posible, hermanos, cuando hay un deseo y un anhelo por escudriñar, por leer y meditar la palabra de Dios. De lo contrario será imposible. Estos hermanos habían permitido ser sacudidos por Satanás. Habían sido agitados. Pero aún así, en medio de este error que cometieron nuestros hermanos de Tesalónica y que quizás muchos de nosotros hemos cometido durante nuestra vida cristiana, podemos ver reflejado nuevamente un mensaje que da mucha esperanza. Y este mensaje es que si el día del Señor no ha llegado, sino que ese día está totalmente guardado para los que se han rebelado y han rechazado el Evangelio de Dios, como lo dice en el primer capítulo de esta carta. Entonces significa esto, que en verdad nosotros sus hijos, los hijos de Dios, vamos a ser guardados de esa ira venidera. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesucristo, en la cruz del Calvario, la ha sufrido por nosotros. ¿Acaso no es glorioso eso? ¿Acaso eso no le va a llenar de gozo nuestros corazones? Nuestra esperanza debe estar puesta en los cielos. Porque aquí en la tierra, amigo y hermano, si usted piensa que las cosas están mal, le digo, van a estar muchísimo peor. Y quizás muchos de los que están escuchando esta predicación serán testigos de todo esto. Serán testigos del juicio de Dios, serán testigos de la manifestación de este hombre de pecado. Y le aseguro, cuando este hombre se manifieste, los hombres que han escuchado de alguna manera este sermón o este pasaje lo han leído, van a identificar de manera rápida, instantánea, de que ese hombre es el anticristo. Por lo tanto, nuestro mensaje en este tiempo de gracia es un mensaje que debe dar esperanza, debe dar gozo y alegría. ¿Por qué? Porque es una buena noticia. Es contradictorio que si nosotros vamos a predicar el Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, estemos tristes. Estemos viviendo esta vida terrenal como los que no tienen esperanza. Nuestro Dios es grande. Como dice allá en 1 de Juan, confianza tenemos porque el que está con nosotros es más grande que el que está operando en este mundo. No hay nada que temer porque nuestra salvación está guardada en nuestro Dios.
Y tú, querido amigo, puedes formar parte de esto. Puedes ser salvo de la ira venidera, librado de la esclavitud del pecado y tener una esperanza, una verdadera esperanza. Porque esperanza de que este gobierno cambie y muchas otras esperanzas terrenales, vanas, pasajeras, son ficticias, son una fantasía comparadas con la eternidad misma. Tú puedes formar parte de esto. Si tú te dejas de oponer, si te dejas de rebelar contra el mensaje de Dios, contra el evangelio de Dios, y simplemente abres tu corazón y escucha la palabra de Dios como lo que es, como la palabra de Dios.